Bueno, vamos a iniciar la segunda parte. Vale, damos la bienvenida a la doctora Eva Martínez Cáceres, directora del proyecto Tolerbit del Banco de Sangre y Tejidos del Hospital Germans Trias y Pujol. Nos hablará sobre las células dendríticas tolerogénicas como terapia en la esclerosis múltiple. Muchas gracias. Lo primero que quiero es agradecer a la Fundación GAEM y a todos vosotros que estéis aquí ahora, porque la verdad es que tengo un gran placer en poder presentaros el proyecto Tolerbit y los resultados que tenemos hasta el momento, que como sabéis ha sido un proyecto que ha sido impulsado por la Fundación GAEM. Nosotros, cuando vemos el título, Inducción de tolerancia con células dendríticas tolerogénicas en pacientes con esclerosis múltiple, lo primero que seguro que la mayoría de nosotros nos preguntamos es qué son las células dendríticas, qué significa tolerancia y qué significan células dendríticas tolerogénicas y cómo son estas células. Y sobre todo la pregunta principal es cómo pueden utilizarse las células dendríticas tolerogénicas para tratar la esclerosis múltiple. A lo largo de esta breve presentación voy a intentar contestar a todos estos interrogantes. Las células dendríticas son células del sistema inmunitario, parte de nuestros glóbulos blancos, y son como los guardianes o los centinelas del sistema, en el sentido de que ellos son los que toman la primera decisión sobre lo que tiene que hacer el sistema inmune cuando se encuentra con una sustancia peligrosa o no peligrosa. Es decir, si nosotros nos encontramos con una sustancia peligrosa, como pueden ser los virus o las bacterias, la célula dendrítica coge a los virus y las bacterias y se los presenta a los linfocitos T, de los que ya se ha hablado mucho hoy, que son las células efectoras, y estas células T son las que deciden destruir a los virus y bacterias. Sin embargo, sabemos que hay muchas cosas, muchas sustancias que no conviene atacar, como por ejemplo los alimentos que vamos comiendo, o el feto en las mujeres embarazadas, o los antígenos propios. Y a todo esto se dice que son sustancias frente a las que tenemos que generar tolerancia. Pero, ¿qué entendemos por tolerancia? Pues tolerancia es la propiedad que tiene el sistema inmunitario de no atacar lo que no le conviene atacar. De hecho, es una definición muy compleja porque se trata de una forma activa de no respuesta, es decir, el sistema inmunitario decide, pudiendo hacer la respuesta, no hacerla. Y esto requiere una programación muy compleja, como si fuera un sistema informático, un programa informático muy complejo. Las células dendríticas tolerogénicas en este contexto serían las células dendríticas que se encargan de dar una señal al sistema inmune para que no ataque algo que no nos interesa que no ataque. Por ejemplo, pues fragmentos de la mielina. La célula dendrítica lo reconocería, lo presentaría a los linfocitos T y lo que hace es generar que esos linfocitos T tengan tolerancia a la mielina. ¿Qué pasa en esclerosis múltiple? Pues en esclerosis múltiple lo que ocurre es que el sistema inmune se equivoca y hay un fallo en este programa de tolerancia. Ocurre que nuestras células dendríticas reconocen la mielina como algo peligroso y lo presentan a los linfocitos T. En vez de para activar el programa de tolerancia, lo presentan para inducir el ataque a la mielina. Y ello, pues, ¿qué lleva? La destrucción de la mielina. Como consecuencia, ocurre que se empiezan a activar los linfocitos que reconocen la mielina, proliferan, es decir, empiezan a multiplicarse muchísimo, pasan a sangre periférica, llegan a la barrera hematoencefálica, la atraviesan y entonces nos dan pues toda esa inflamación que nosotros podemos ver en resonancia magnética y que posteriormente va a ser responsable de la desmielinización y del daño axonal que ocurre en los pacientes y que, como sabéis, son los responsables de la discapacidad. Se han ensayado muchos tratamientos, o ya se ha hablado de muchos tratamientos. En los últimos años ha habido un gran avance en esto,
Así, pues tenemos tratamientos inmunomoduladores como el interferón beta o el acetato de glatirámero, que lo que hacen es actuar sobre todo sobre los linfocitos T, inhibiendo su proliferación, son inmunomoduladores. Luego el natalizumab, que también se ha hablado hoy, que lo que hace es que bloquea que estos linfocitos T activados atraviesen la barrera hematoencefálica para que no puedan formar estos infiltrados. Luego también hemos hoy escuchado pues, que se están desarrollando nuevos fármacos que actúan o que pueden actuar sobre la remielinización y la neuroreparación. Pero si nos fijamos, todos estos fármacos actúan o pueden actuar cuando una vez ya el linfocito T se ha activado y ya se ha desencadenado todo el proceso. Entonces, lo que nosotros queremos en esclerosis múltiple, en el proyecto Tolervit, es poder reprogramar las células dendríticas de los pacientes que reconocen la mielina para que ésta no sea reconocida como peligrosa, de manera que así ya no se desencadene toda esta cascada. ¿Cómo son estas células tolerogénicas que nosotros queremos utilizar para el tratamiento? Pues son células que tienen las características de las células dendríticas inmaduras, que se sabe que estas células son tolerogénicas porque tienen muy pocas moléculas coestimuladoras, producen muy pocas citocinas inflamatorias, perjudiciales, y estas células también inducen una disminución de la proliferación de los linfocitos T, todo lo que nos interesa a nosotros. Pero, sin embargo, las células tolerogénicas tienen estas características como las inmaduras, pero a diferencia de las inmaduras son células maduras. Y este punto es un punto muy importante porque nosotros lo que queremos cuando lo introduzcamos en el organismo, de nuevo, una vez reprogramadas, es que estas células sean estables y no cambien, mientras que si nosotros introdujéramos las células inmaduras, podría ocurrir que madurasen en el interior del organismo y que se convirtieran de nuevo en células perjudiciales y que atacasen a la mielina. Por lo tanto, es muy importante esta diferenciación. Estas células dendríticas tolerogénicas no se sabe bien cómo actúan a muchos niveles, pero, por ejemplo, se sabe que lo que hacen es que inducen que aparezcan sustancias antiinflamatorias, también pueden inducir la muerte de los linfocitos T, esos linfocitos T que luego atravesarán la barrera hematoencefálica, su muerte, y también pueden favorecer que en vez de que se activen estos linfocitos T efectores, se diferencian a células reguladoras que también son tolerogénicas. Y un punto muy importante es que nosotros sabemos que podemos generar estas células tolerogénicas en el laboratorio, bien por manipulación genética o por tratamiento con algunos fármacos, como ahora veremos, y que es la opción que hemos elegido en el proyecto Tolervit. Es muy importante remarcar que ya se sabe, a nivel de muchos experimentos en animales de experimentación, muchos estudios, que se han demostrado que las células dendríticas tolerogénicas tienen efectos beneficiosos y no solamente en el modelo experimental de esclerosis múltiple, que es la encefalomielitis autoinmune experimental, sino también en otros modelos de enfermedades autoinmunitarias como la diabetes o la artritis reumatoide o la miastenia gravis. Y lo más importante es que ya se han empezado a hacer ensayos clínicos en Estados Unidos en diabetes tipo 1, en Inglaterra van a empezar muy pronto en artritis reumatoide y aquí mismo en Barcelona en enfermedad de Crohn. Por lo tanto, ¿cómo pensamos nosotros que podríamos utilizar estas células tolerogénicas, pero para el tratamiento de la esclerosis múltiple? Pues pensamos que a partir de obtener sangre de los pacientes, los glóbulos blancos, nosotros los cultivaríamos o los cultivamos en el laboratorio, haciendo a estas células tolerogénicas y además le añadimos los péptidos de la mielina, es decir, los fragmentos de la mielina, frente a los que sabemos que las células T de los pacientes con esclerosis múltiple son frente a los que más atacan, para que precisamente se induzca tolerancia a ellos. Y una vez el producto validado y demostrado que realmente es tolerogénico, poder volverlo a reinfundir en los pacientes. Ahora os voy a presentar muy brevemente los resultados de todo el trabajo que hemos hecho en los últimos 3 años y pico, en los que estamos trabajando en el proyecto y en el que hemos ya generado el producto celular. Os voy a hablar de cómo hemos obtenido las células dendríticas, cómo hemos seleccionado el agente tolerogénico y cómo hemos seleccionado los péptidos, y luego los estudios de validación que hemos hecho para demostrar que realmente son células tolerogénicas. Esto no. ¿Qué no me va?
Lo siento, ¿eh? Ahora, bueno, pues para obtener las células dendríticas, lo primero que hacemos es obtenemos monocitos de sangre periférica y los cultivamos con unos factores de crecimiento a lo largo de 6 días. Si nosotros no le añadimos nada más que estos factores de crecimiento, lo que obtendremos serán células inmaduras. Si además les damos un estímulo de maduración al día 4, obtendremos células maduras, las perjudiciales, y si durante estos días de cultivo a diferentes tiempos le añadimos el agente tolerogénico, lo que obtendremos serán células tolerogénicas. Hay autores que dicen que las células dendríticas de los pacientes con esclerosis múltiple pueden ser diferentes a la de los pacientes, a la de los controles, y lo primero que quisimos demostrar es si realmente había diferencias en la generación de células dendríticas en los pacientes y en los controles, y para ello elegimos a un grupo de 8 controles y a 8 pacientes con esclerosis múltiple y vimos que no, que realmente tenían un comportamiento muy similar en relación a la cantidad de células dendríticas que obteníamos y a la viabilidad de las mismas. Y estas serían la imagen de las células que, como nosotros las vemos al microscopio, en el que se ven estas prolongaciones, por eso se llaman dendríticas, porque pueden parecer las dendritas de los nervios. Para elegir el agente tolerogénico, pues primero empezamos con VIP, no nos funcionó, y después decidimos elegir 3 diferentes compuestos que además se encuentran en grado fármaco, de manera que luego nos resultase mucho más fácil poder utilizarlo ya para administrarlo a los pacientes. Y bueno, para hacerlo más breve todo esto, después de muchos experimentos vimos que el que más se adecuaba a las necesidades nuestras y lo que considerábamos que era mejor para los pacientes, para las células tolerogénicas de los pacientes, era la vitamina D3, que es el que seleccionamos. El tercer punto era la selección de los péptidos. Para ello nos hemos basado en la experiencia del doctor Roland Martin, que está aquí, que sabéis que hablará después. Ellos han hecho muchos estudios con fragmentos de la mielina y han demostrado en unos estudios que hicieron en Estados Unidos ya en 2004 que hay algunos de estos fragmentos de la mielina frente a los que los pacientes tienen más células T y van a atacar más a estos fragmentos. Entonces nosotros pensamos, pues quizás valdría la pena hablar con él y que nos dijera si podemos usar estos péptidos. Y él nos dijo, sí, por supuesto, yo creo que quizás serían los mejores péptidos a añadir a las células dendríticas, y entonces empezamos a hacer nuestro estudio para ver si también los pacientes que teníamos aquí en Barcelona respondían a estos péptidos más que los controles. Se hizo un estudio con 40 pacientes con esclerosis múltiple y 40 controles sanos y vimos que efectivamente sí que se observaba que los pacientes con esclerosis múltiple proliferan sus linfocitos T muchísimo más a estos fragmentos de la mielina que en los controles sanos, por lo que decidimos utilizarlos. Y además vimos que cuando un paciente reaccionaba frente a estos péptidos, en un estudio longitudinal a lo largo de un año, seguía reaccionando. Por lo tanto, era una respuesta que se mantenía en el tiempo y que convenía atacar. Por último, esto es un dato más técnico, simplemente teníamos que conseguir que los péptidos que habíamos elegido se pegasen a la célula dendrítica y esta gráfica demuestra en un estudio de inhibición que así era. Por lo tanto, ya llegamos a la conclusión, ya tenemos el producto, la célula dendrítica, el producto celular, ¿no? La célula dendrítica con los péptidos de la mielina, y ahora teníamos que demostrar si realmente era tolerogénica y funcionaba. Entonces, empezamos a hacer estudios y primero sobre el aspecto de esta célula dendrítica nos interesaba que fuera más similar a las células inmaduras, que como hemos dicho eran las células tolerogénicas que hay en la naturaleza, y vemos que en verde, que son las células tolerogénicas, cuando lo comparamos, son muy similares a las rojas en todos los marcadores que hemos analizado y siempre se diferencian de las azules, que son las perjudiciales y a las que nos interesa no parecernos. También vimos que estas células dendríticas producían un incremento de las citocinas, de los factores solubles antiinflamatorios, mientras que disminuían enormemente la producción de factores inflamatorios, lo que demostraba que estaban actuando bien como tolerogénicas. Y después nosotros cogimos y pusimos en el tubo de ensayo células dendríticas tolerogénicas con linfocitos T de otro individuo y vimos que también eran capaces de disminuir la multiplicación de esos linfocitos T porque proliferaban mucho menos que las células maduras